Leí esa línea 2 veces parada en la mesita de la cocina, mientras el café a mi lado se enfriaba poco a poco. Para entonces, la lluvia afuera ya golpeaba las ventanas con fuerza suficiente para ahogar el sonido del viejo reloj cerca del comedor. Luego, volví a leer los papeles con más atención. Depósito del salón, catering, arreglos florales, transporte de invitados, gastos de la cena de ensayo. El total aparecía al final de la página en letras negras y ordenadas. 1.800.000 pesos. Mi hija Isabel me había enviado una cuenta para pagar una boda a la que ya no estaba invitada. Me llamo Lourdes Benítez. Tengo 66 años. Vivo a las orillas del lago de Chapala, en Jalisco, en la misma casa junto al agua que mi esposo y yo compramos hace casi 30 años, cuando nuestra empresa de jardinería por fin se estabilizó lo suficiente para dejar de preocuparnos cada mes por la nómina. Después de que mi esposo falleció hace 5 años, seguí llevando el negocio principalmente porque la rutina me ayudaba a sobrevivir al silencio que vino después. Isabel adoraba esta casa cuando era niña. Cada primavera me ayudaba a plantar hortensias a lo largo del camino de entrada. En esa época era directa, divertida y no se avergonzaba de las cosas sencillas. 3 días antes de que llegara la factura, me había llamado para explicarme por qué no debía asistir a la boda. Dijo que Miguel pensaba que sería mejor que el evento se sintiera más elegante frente a sus inversionistas y socios de negocios. Esa fue exactamente la palabra que usó. Elegante. Al parecer yo bajaba el nivel ahora, me senté a la mesa de la cocina y revisé los papeles con más cuidado. Fue entonces cuando noté mi nombre listado cerca de los documentos del salón como el contacto financiero familiar. La humillación duele distinto cuando llega envuelta en buenos modales. La gente puede convencerse de que está siendo razonable mientras te pide que aceptes algo profundamente insultante. En cambio, levanté el teléfono y primero llamé a mi asesor financiero. Después de esa conversación, hice una llamada más tranquila a mi abogada, Elena Vargas. Llamé a Isabel esa misma noche porque no quería que toda nuestra relación se redujera a notas escritas a mano pegadas a facturas. Una parte de mí todavía creía que tenía que existir alguna versión de esta situación que sonara menos fría cuando se dijera en voz alta. Contestó al segundo timbre, pero noté la tensión en su voz de inmediato, como si hubiera pasado todo el día preparando argumentos antes de que yo llamara. Mamá, antes de que digas nada, tienes que entender la presión bajo la que está Miguel en este momento. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con la factura todavía a mi lado. Entiendo la presión, le dije con calma. Lo que no entiendo es por qué soy lo suficientemente buena para financiar la boda, pero no lo suficientemente buena para asistir. Soltó un suspiro fuerte. No es así. Suena exactamente así. Isabel empezó a hablar rápido después de eso. Los inversionistas de Miguel venían volando desde Monterrey. Habría desarrolladores, prestamistas, socios de startups, gente que podía afectar sus oportunidades futuras de negocio. Dijo que la boda necesitaba verse pulida y bien manejada porque las apariencias importaban en esos círculos. Entonces por fin dijo lo que había estado evitando. Miguel simplemente piensa que a veces puedes parecer un poco directa. Casi me reí porque la palabra sonaba tan ensayada. Directa, repetí. Eso es lo que le llamamos ahora. Según ella, la boda ya no se trataba de sentimientos. Se trataba de construir un futuro juntos. Me di cuenta de que ya no me hablaba como hija. Sonaba como alguien tratando de cerrar un trato de negocios. La dejé terminar antes de responder. Si te avergüenzo demasiado para sentarme en el salón, dije en voz baja. Desde luego, te avergüenzo demasiado para pagarlo. El silencio que siguió duró varios segundos. Cuando Isabel habló de nuevo, la rabia en su voz sonaba real, pero debajo de ella escuché algo más por primera vez desde que todo esto empezó. Pánico. Luego me colgó. Me quedé un rato en la mesa después de la llamada, mirando la lluvia que bajaba despacio por las ventanas de la cocina, mientras empezaba a darme cuenta
de que mi hija ya no sonaba como ella misma. Cuando Isabel me presentó por primera vez a Miguel Calderón, entendí por qué se había enamorado de él. Era seguro sin ser arrogante. Vestía bien sin llamar demasiado la atención y sabía escuchar de una forma que hacía que la gente se sintiera importante. Después de que mi esposo murió, Isabel pasó por un largo periodo en el que parecía emocionalmente a la deriva. Y Miguel apareció en ese momento actuando como alguien que tenía un plan para todo. Miguel hablaba de negocios todo el tiempo. Había trabajado en consultoría antes de intentar meterse al desarrollo de bienes raíces de lujo alrededor de Monterrey. Hablaba constantemente de inversiones y expansión, pero con el tiempo noté que muy poco de eso generaba estabilidad real. Los cambios en Isabel fueron tan graduales que seguí justificándolos. Dejó de invitar a viejos amigos de la familia a cenar, porque Miguel decía que no eran realmente su gente. Empezó a avergonzarse cuando los parientes hablaban muy alto en los restaurantes o se vestían casual en las reuniones. Las fiestas empezaron a girar alrededor de los eventos de networking de Miguel en lugar de las tradiciones familiares. Una tarde, en la casa del lago, Miguel caminó por la sala estudiando los muebles que mi esposo había construido a mano años atrás. Sonrió y dijo: «Este lugar realmente necesita una identidad más limpia y moderna». Me molestó más de lo que admití en ese momento. No por los muebles mismos, sino porque Miguel rara vez miraba las cosas con emoción. Evaluaba todo por su valor, presentación o utilidad. Después de que se comprometieron, Isabel también empezó a gastar dinero de otra forma. Aparecieron bolsas de diseñador. Los viajes de fin de semana se volvieron constantes. Siempre había otra cena, otro evento, otra razón por la que necesitaba verse más adinerada de lo que realmente era. Sabía más o menos cuánto ganaba. Y nada de eso coincidía con el estilo de vida que de pronto parecía desesperada por mantener. Mirando hacia atrás ahora, los cambios fueron lo suficientemente graduales como para que siguiera justificándolos hasta que ya no pude más. Para cuando llegó la factura de la boda, ya había empezado a sospechar que el problema no era solo vanidad. Como 2 semanas después de nuestra llamada, Isabel me mandó un mensaje preguntando si ella y Miguel podían pasar por la casa del lago a cenar. El mensaje sonaba inusualmente cuidadoso, lo que normalmente significaba que quería arreglar algo sin tocarlo directamente. Casi le dije que no. En cambio, pasé la mayor parte de esa tarde cocinando porque los viejos hábitos son difíciles de romper cuando se trata de tus hijos. Llegaron justo antes del atardecer. Isabel me abrazó rápido, pero había tensión en la forma en que se mantenía, como si se estuviera preparando para un conflicto antes de que nadie se sentara siquiera. Miguel entró cargando una botella de vino cara y elogió la vista antes de quitarse siquiera la chamarra. La cena se mantuvo educada al principio. Miguel habló del mercado de Monterrey, proyectos de desarrollo de lujo y gente que se mudaba de ciudades más grandes. Isabel escuchaba la mayor parte del tiempo, mientras movía la comida en su plato. Eventualmente Miguel preguntó cuánto trabajo requería la propiedad ahora que yo la mantenía sola. Le dije que era manejable. Luego preguntó si había considerado reducir el tamaño en esta etapa de la vida. Lo miré directamente y le pregunté qué quería decir. Sonrió de inmediato. Nada negativo. Solo digo que propiedades frente al agua de este tamaño se vuelven mucho para manejar a largo plazo. Le expliqué que la casa del lago, la empresa de jardinería y la mayoría de mis bienes estaban protegidos dentro de un fideicomiso revocable que yo manejaba junto con mi abogada, Elena Vargas. Nada podía venderse, refinanciarse ni transferirse sin mi aprobación directa. Por primera vez desde que lo conocí, Miguel perdió el control de su expresión. Solo duró un segundo, pero lo vi. Isabel también lo notó. Después de eso, Miguel se volvió más callado durante el resto de la cena. La confianza fácil desapareció, reemplazada por cálculo. Empezó a hacer preguntas más pequeñas: impuestos prediales, costos de mantenimiento, planeación a largo plazo,
Justo antes de que se fueran, Miguel se paró en la terraza trasera mirando hacia el agua y dijo: «Un lugar como este podría realmente sostener a una familia por generaciones si se maneja bien». Miguel nunca miró la casa del lago como la mirábamos el papá de Isabel y yo. No veía recuerdos ahí, veía patrimonio. Después de que se fueron, cerré con llave todas las puertas de la casa y me quedé despierta más tiempo de lo usual, pensando en toda la conversación. A la mañana siguiente, llamé a una empresa de seguridad local y programé la instalación de cámaras exteriores alrededor de la propiedad. Me reuní con Elena Vargas 3 días después de la cena en la Casa del Lago. Su oficina estaba arriba de una pequeña firma de contadores en el centro de Guadalajara y había manejado suficientes disputas de herencias a lo largo de los años para reconocer problemas antes de que la mayoría de las familias los admitieran. Le llevé los papeles de la boda, copias de los mensajes de Isabel y las notas que había escrito después de mi conversación con Miguel. Elena pasó casi 20 minutos leyendo en silencio antes de recostarse en su silla y decir: «Hiciste bien en prestar atención al lenguaje del contacto financiero». Durante la siguiente semana, revisó en silencio los registros de negocios de Miguel, documentos públicos y varias disputas pendientes con contratistas relacionadas con su empresa en Monterrey. Nada se veía estable. «Está moviendo dinero constantemente», me dijo Elena en nuestra segunda reunión. «Eso normalmente significa presión en algún lado». La parte más preocupante vino después. Al parecer, Miguel se había estado describiendo ante inversionistas como alguien que contaba con fuerte respaldo financiero familiar. Nunca usó mi nombre directamente, pero Elena dijo que la implicación era lo suficientemente obvia como para que prestamistas e inversionistas asumieran que había activos privados importantes detrás de él. Al mismo tiempo, Isabel seguía mandándome mensajes casi todos los días. «Solo necesitamos ayuda temporal hasta que todo se estabilice. Esta boda afecta nuestro futuro juntos. ¿Sabes lo importante que es esto para las relaciones de negocios de Miguel?» Lo que noté fue lo que nunca dijo. Nunca se disculpó por excluirme de la boda. Nunca preguntó si me había lastimado. Cada conversación volvía a cooperación, tiempos, presión o dinero. Elena me aconsejó que dejara de discutir cualquier cosa importante por teléfono y que documentara cada conversación con cuidado de ahí en adelante. Recuerdo que manejé a casa con las ventanas un poco abiertas porque el aire dentro del coche de pronto se sentía pesado. Elena me llamó temprano un jueves por la mañana y me preguntó si podía pasar a su oficina antes de la comida. El tono de su voz me dijo que esto ya no se trataba solo de tensiones familiares o una boda cara. Cuando llegué, giró una carpeta hacia mí sobre su escritorio. Adentro había copias de correos entre el organizador de bodas de Miguel, el coordinador del salón en Guadalajara y un prestamista conectado a uno de los proyectos de negocio de Miguel. Leí los papeles despacio mientras Elena explicaba que Miguel nunca había conseguido una garantía firmada de mi parte. Pero varias conversaciones claramente implicaban que mis bienes respaldaban tanto los gastos de la boda como partes de los planes de expansión de su empresa. «Ha estado presentando tu respaldo financiero como estabilidad asumida», dijo Elena con cuidado. «Eso es suficiente para influir en prestamistas incluso sin firmas formales». Elena me preguntó qué quería hacer. Esa tarde llamé personalmente al salón de eventos. Hablé con calma con el gerente y expliqué que nunca había firmado ninguna garantía financiera. Nunca autoricé compromisos con proveedores y nunca consentí que usaran mi nombre en relación con saldos pendientes. Más tarde ese mismo día, Elena envió una aclaración formal por escrito, repitiendo todo en términos legales. También dejó claro que mi propiedad, los activos del fideicomiso y las participaciones de mi negocio no podían referenciarse como garantía para ninguna obligación de boda o negocio relacionada con Miguel Calderón. Todo cambió sorprendentemente rápido después de eso. Al principio, al parecer Miguel trató de convencer a todos de que el retraso en los papeles era temporal. Pero una vez que el salón pidió prueba de fondos actualizada directamente de él, las cosas empezaron a apretarse rápido. El salón congeló la reservación en espera de prueba de fondos actualizada.
Un prestamista solicitó documentación financiera revisada de la empresa de Miguel. Elena me contó después que un inversionista había retrasado un acuerdo pendiente después de que surgieran preguntas sobre el respaldo real de Miguel. Isabel me llamó esa noche furiosa a tal punto que apenas pausaba entre oraciones. Nos estás humillando, dijo. ¿Entiendes lo que esto le está haciendo a Miguel en este momento? Escuché en silencio antes de responder. Yo no saboté nada, le dije. Simplemente dejé de fingir. Me colgó de nuevo. Las cosas empezaron a desmoronarse rápido después de que el salón congelara la reservación. Al principio Isabel todavía intentaba defender a Miguel en público. Me envió varios mensajes enojados acusándome de humillarlos justo antes de la boda. Pero incluso a través de la rabia podía notar que algo había cambiado. Sus mensajes se volvieron menos seguros conforme pasaban los días. Mientras tanto, Elena seguía recibiendo actualizaciones a través de contactos profesionales en Guadalajara y Monterrey. Los proveedores exigían depósitos inmediatos antes de continuar el trabajo. Una empresa de transporte se negó a mantener las reservaciones sin pago por adelantado. El prestamista de Miguel solicitó verificación financiera adicional que al parecer no podía proporcionar con suficiente rapidez. Como una semana después, Isabel llamó inesperadamente una noche ya tarde. Su voz sonaba agotada de una forma que no había escuchado antes. Me contó que Miguel se había vuelto cada vez más controlador dentro del departamento. Cosas pequeñas al principio. Le gritaba por los gastos. La culpaba cada vez que llamaban los proveedores. Insistía en que solo necesitaban más tiempo hasta que los inversionistas cerraran un trato pendiente. Isabel me dijo que una parte de ella todavía quería creerle, porque cancelar la boda significaba admitir hasta dónde habían llegado las cosas. Luego escuchó algo que no debía haber escuchado. Miguel estaba al teléfono con alguien hablando de mí. Por primera vez, empezó a revisar los registros financieros de Miguel ella misma, en lugar de confiar en sus explicaciones. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Deudas de negocio sin pagar, líneas de crédito de la empresa al límite, avisos de renta de oficina vencidos, mensajes hablando de acceso futuro a mi casa del lago después del matrimonio. Un mensaje mencionaba cómo los activos del fideicomiso podrían eventualmente apoyar oportunidades de refinanciamiento una vez que las relaciones familiares se estabilizaran de nuevo. Esa línea por fin rompió algo en ella. Isabel se dio cuenta de que Miguel solo se interesó en arreglar las cosas conmigo, después de enterarse de lo protegida que estaba realmente la propiedad. La reconciliación nunca había sido emocional. Había sido estratégica desde el principio. Cerca del final de la llamada, dejó de defenderlo por completo, y por primera vez desde que todo esto empezó, mi hija sonó menos enojada que avergonzada. El salón canceló oficialmente la reservación de la boda 14 días antes de la fecha de la ceremonia. Isabel me llamó esa tarde después de recibir el aviso, pero apenas habló durante el primer minuto de la conversación. Podía escuchar tráfico de fondo y el sonido de su respiración irregular, como si hubiera estado llorando recientemente, pero estuviera esforzándose mucho por no hacerlo más. Para entonces, varios proveedores ya se habían negado a continuar los servicios sin verificación inmediata de pago. La florista se quedó con el depósito original. La empresa de transporte canceló por completo. Los inversionistas de Miguel también habían empezado a distanciarse en silencio después de que se extendieran preguntas sobre las declaraciones financieras adjuntas a sus presentaciones de negocio. Una vez que los prestamistas empiezan a dudar de alguien públicamente, otras personas suelen seguir rápido. Isabel me contó que confrontó a Miguel la noche anterior después de encontrar documentos financieros adicionales relacionados con uno de sus préstamos pendientes. Él seguía proyectando acceso futuro a mi propiedad y activos del fideicomiso en pronósticos financieros a largo plazo, a pesar de todo lo que ya había pasado. Le preguntó directamente por qué mis finanzas seguían apareciendo en conversaciones sobre su futuro. Según Isabel, Miguel ni siquiera lo negó ya. En cambio, se puso furioso. «Estás destruyendo todo por una diferencia con tu mamá», le dijo.
¿Entiendes lo que estamos perdiendo por esto? Isabel dijo que la discusión duró casi 2 horas antes de que Miguel por fin admitiera que había esperado que el matrimonio creara más flexibilidad financiera con el tiempo. Cuando ella lo acusó de usar su relación conmigo de forma estratégica, él respondió acusándola de elegir a su madre sobre su futuro juntos. Al parecer ese fue el momento en que algo dentro de ella por fin dejó de luchar por la relación. Terminó el compromiso esa misma noche. Después de que terminó nuestra llamada, pasé la mayor parte de la noche sentada en la terraza trasera, mirando el agua moverse sobre el lago, mientras la luz del día desaparecía despacio detrás de los árboles. Alrededor de las 9, unos faros entraron inesperadamente al camino de entrada. Isabel se quedó sentada dentro de su coche casi 10 minutos sin acercarse a la puerta. La observé a través de la ventana delantera, pero no salí. Eventualmente se fue de nuevo sin tocar. Isabel regresó a la casa del lago casi un mes después de terminar el compromiso. Esta vez no se quedó en el camino de entrada fingiendo que se iba. Escuché la puerta de su coche cerrarse mientras estaba en la cocina, y cuando abrí la puerta principal, estaba parada ahí junto a 2 cajas de cartón llenas de invitaciones de boda sin abrir, adornos de mesa, fotos enmarcadas del compromiso y varias cosas que claramente habían costado demasiado dinero para gente que se esforzaba tanto por parecer exitosa. Se veía agotada, no dramática ni emocional, solo desgastada de una forma que reconocí de inmediato. Me hice a un lado y la dejé entrar sin decir mucho. Por un rato, desempacamos cosas en silencio en la mesa del comedor, porque ninguna de las dos parecía muy segura de cómo empezar la conversación. Eventualmente, Isabel tomó una de las fotos enmarcadas del compromiso, la miró unos segundos y luego la dejó con cuidado. Convertí todo en una transacción, dijo en voz baja. Hasta a ti. Esa fue la primera cosa completamente honesta que me había dicho en meses. Admitió que se había obsesionado con construir una vida que se viera impresionante en lugar de una que realmente se sintiera estable. En algún punto del camino, empezó a confundir cosas caras con seguridad. Miguel lo fomentó porque le convenía, pero ella también sabía que había tomado sus propias decisiones. Cuando se disculpó por excluirme de la boda, creí que lo decía en serio. Aún así, no me apresuré a tranquilizarla. La confianza no regresa solo porque alguien por fin dice la verdad. Le dije que reconstruir la confianza normalmente toma más tiempo del que la gente espera. Asintió como si ya lo entendiera. Durante las siguientes semanas, Isabel empezó a venir regularmente a ayudar afuera en la propiedad. Los macizos de flores cerca del muelle habían estado descuidados por meses, y juntas fuimos limpiando maleza poco a poco, podando el exceso y replantando secciones que su papá solía cuidar personalmente. 6 meses después, las cosas se veían más tranquilas alrededor de la casa del lago. Isabel rentó un departamento pequeño de nuevo en Guadalajara y empezó a vivir dentro de sus ingresos reales otra vez, en lugar de perseguir la versión de vida que creía que debía mostrar. Trabajaba de forma constante. Se mantuvo lejos de los círculos sociales en los que Miguel la había metido y poco a poco volvió a ser más ella misma. La empresa de Miguel se derrumbó oficialmente a inicios de la primavera. Varios contratistas presentaron demandas por saldos sin pagar. Los inversionistas se retiraron por completo y un proyecto de desarrollo se cayó después de que los prestamistas revisaran con más cuidado los estados financieros anteriores. Lo último que supe fue que se fue de Monterrey en silencio, después de perder la mayoría de sus contactos de negocio. Actualicé mi plan patrimonial poco después de eso. Elena me ayudó a fortalecer las protecciones del fideicomiso, tanto para la Casa del Lago como para la empresa de jardinería, para que nunca más pudieran referenciarse ni usarse casualmente por gente haciendo suposiciones sobre lo que les pertenecía. Una tarde cerca del atardecer, estaba sentada en la terraza trasera, mirando a Isabel trabajar cerca de los macizos del jardín junto al muelle. Su papá solía pasar horas ahí después del trabajo, podando arbustos
y quejándose de la maleza como si la hubieran ofendido personalmente. Isabel estaba arrodillada en la tierra con jeans viejos y guantes de jardín. Y por primera vez en mucho tiempo se veía en paz en lugar de presionada. Perder la boda dolió más de lo que esperaba. Todavía había momentos tranquilos entre Isabel y yo que se sentían inciertos. No creo que la confianza regrese completamente de golpe, pero por primera vez en mucho tiempo, estar cerca la una de la otra ya no se sentía agotador.